Vamos a hablar de agua y soluciones, ¿no? ¿Qué es el agua? Bueno, todos lo sabemos. El agua es un líquido incoloro, insaboro, transparente, en fin, todo eso ya lo sabemos. Es parte sólido, líquido, gaseoso, líquido en la naturaleza en condiciones normales. Todo eso ya lo sabemos desde la primaria. Pero, químicamente, ¿qué es el agua? Bueno, todos sabemos la fórmula, H2O. Y estructuralmente, si hiciéramos el modelo de Lewis, ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Este sería el modelo de Lewis, con los pares de electrones arriba y abajo del agua y los pares de electrones de enlace, que representado en línea sería simplemente así. Pero el modelo de Lewis nos permite otra estructura, que es esta, angular, ¿sí? La única diferencia entre esta estructura de Lewis que estoy señalando y esta de arriba, pues es simplemente que esta están en otro acomodo los átomos, ¿ok? Ahora, en la naturaleza se ha determinado por diferentes técnicas que el agua es una molécula angular. ¿Qué significa esto? Que se parece más a esta representación de Lewis, a la segunda, que los átomos no están acomodados uno tras otro en línea recta, sino que están formando un ángulo, y el ángulo que forman es alrededor de 105 grados. 104.5 dicen los autores, 105.5. La realidad es que no es un ángulo fijo, perdón, ahorita les explico. Denominamos ángulo de enlace al ángulo que se forma entre el primer átomo de hidrógeno con el oxígeno, aquí hay una línea que correspondería al enlace, y entre el segundo átomo de hidrógeno con el mismo oxígeno ya hay otra línea, el otro enlace. Entonces, si nosotros medimos la posición relativa de los átomos de hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, estas líneas formarían un ángulo de alrededor de 105. Eso significa ángulo de enlace, ¿ok? Ahora, si estuviera como está en esta, síganme con la flechita, en la letra izquierda, en el lado izquierdo de la pantalla, sería una molécula lineal, y esta es la fórmula angular del agua. El agua es angular. Ahora, ¿por qué les digo que el ángulo 105 es aproximado? Porque las moléculas no son rígidas, están vibrando constantemente. En particular, en el caso del agua, vean mi mano. Imagínense que mi mano representa una molécula de agua donde el oxígeno es la mano, la palma de la mano, y los hidrógenos estarían en las uñas. Bueno, no puedo abrir los dedos 105 grados, pero quiero que lo vean. Lo que puede ocurrir en el agua son vibraciones moleculares como la siguiente. Puede ser que el ángulo se abra y se cierre como si estuviera tijereteando. De hecho, el movimiento en inglés se llama scissoring, ¿no? Es decir, las vibraciones moleculares pueden ser así. Puede haber vibraciones moleculares que hagan que estos enlaces se vuelvan más cortos y más largos, haciendo algo así. Incluso puede ser asincrónico, es decir, uno largo y el otro corto al mismo tiempo. O puede ser como pataleo de natación, o puede ser giros. Todas estas vibraciones se involucran en todas las moléculas. Por eso no podemos hablar de un ángulo de enlace fijo, porque no es rígido. Entonces, lo más que podemos decir que es del orden de cierto valor, 105 grados para redondear. El más común en la literatura es 104.5. ¿Ok? Bien, paso a la siguiente. Esas serían dos representaciones de la molécula de agua. Si las pudiéramos ver considerando el volumen que ocupa el átomo de oxígeno, que es el rojo, y los átomos de hidrógeno, que son los blancos, que por ser un poco más, por tener un atómico 1 el hidrógeno y el oxígeno 8, y el hidrógeno tener un nivel de energía y el oxígeno 2, este es más grande que este, ¿ok? No todos los átomos tienen el mismo volumen. Bien. Otra característica del agua es que es una molécula muy polar. ¿Qué significa muy polar? Que las electronegatividades de los átomos no son iguales. La electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y la del oxígeno es 3.5. Si hacemos la diferencia, la diferencia de electronegatividades es 1.4, lo que pone a la molécula de agua en el rango de enlace muy polar. Como las dos enlaces son muy polares, esto hace que la molécula sea una molécula muy, pero muy polar. De hecho, es de las más polares en la naturaleza. En la escala de medición de polaridades, hay una escala para medir esto. El agua tiene 80, el alcohol tiene como 40,
la acetona o la gasolina como 2. O sea, para que se den una idea de la polaridad, la escala, no sé el máximo, pero me parece que 80 del alcohol, del agua, perdón, contra el 2 de la gasolina, nos da una diferencia de por dónde andan las polaridades. Y algo muy importante, explica por qué la gasolina y el agua no se mezclan. Porque el agua es muy polar y la gasolina es no polar al tener ese valor en la escala, ¿ok? Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Las moléculas de agua, al ser tan polares, se comportan como pequeños imanes y se atraen entre ellas. El lado negativo de la molécula, que es el oxígeno, atrae al lado positivo, un átomo de hidrógeno de otra molécula diferente, y lo atrae fuertemente con una atracción que se denomina puente de hidrógeno. Es la fuerza de unión entre moléculas covalentes, es decir, que no son iónicas. Entre moléculas covalentes es la fuerza de unión más fuerte que hay, los puentes de hidrógeno, ¿ok? En el agua en particular, las moléculas de agua, cada molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con las moléculas que le rodean. Si observan esta que estoy señalando, pueden ver los 4 puentes de hidrógeno. De esta forma, puede hacer 2 puentes de hidrógeno a través del oxígeno con 2 moléculas de agua que se acercan con sus hidrógenos. Este hidrógeno se atrae con el oxígeno y este hidrógeno de la otra molécula se atrae con este. Y luego a su vez puede hacer otras 2 con sus hidrógenos. Este hidrógeno de la molécula de agua central atrae a otra molécula de agua y el segundo hidrógeno atrae a una cuarta molécula de agua. Eso es lo que hace que el agua sea lo que es. O sea, el agua se comporta como se comporta porque tiene puentes de hidrógeno muy fuertes, 4 puentes de hidrógeno cada molécula en promedio. ¿Sale? Bien. La presencia de los puentes de hidrógeno hace que el agua tenga algunas propiedades que no son normales o no son las esperadas para una molécula tan pequeña. Su punto de fusión y su punto de ebullición son muy altos comparados con moléculas que son semejantes. Su densidad de sólido es menor que la de líquido. Si se acuerdan de la gráfica anterior, las moléculas de agua forman unas especies de anillos entre ellas. Aquí está. 6 moléculas de agua se acomodan formando esta especie de anillo, y aquí hay otro anillo, y aquí hay otro anillo, pero si se fijan, entre esta de aquí abajo, esta y esta, aquí se forma un anillo, que estarían como algunos anillos así y otros así, en diferentes planos, ¿ok? Bueno, estos anillos hacen que las moléculas de agua tengan mucho espacio libre entre ellas, y cuando se enfrían, los puentes de hidrógeno se vuelven rígidos y la molécula aumenta, bueno, más bien el aglomerado de 6 moléculas, el anillo aumenta de tamaño, y eso hace que el volumen del agua aumente al congelarse. Conclusión, el agua sólida flota porque es menos densa en el agua líquida. Todos hemos visto un hielo flotando en un refresco, ¿no? Tiene un muchísimo calor específico, es decir, se requiere mucho calor para que el agua aumente de temperatura a 1 grado o disminuya, es decir, tanto para calentarla como para enfriarla se requiere meterle mucho calor o se requiere sacarle mucho calor. Tiene alta tensión superficial, cohesión y adherencia. Me estoy yendo rápido, muchachos, porque el texto que les digo que deben de repasar, tiene esto mejor explicado. Y ahí tenemos agua sólida, agua líquida y agua en estado gaseoso. Esta naturaleza del agua en condiciones naturales, valga la redundancia, le permite existir en los 3 estados de agregación de la naturaleza de manera prácticamente normal, aunque consideramos que la correcta, la normal, es el agua líquida, pero el agua sólida y el vapor también existen de manera cotidiana, ¿ok? La gran característica, me voy a brincar esa, la gran característica del agua es que puede disolver muchas cosas. Puede disolver sustancias iónicas. ¿Cómo? Imaginen que este es un ion positivo, por ejemplo, en el cloruro de sodio, que tiene carga eléctrica positiva. Entonces las moléculas de agua lo rodean, pero acercándose con su lado negativo, y entonces se atraen electrostáticamente. Estas rayitas representan atracciones electrostáticas, lo cual estabiliza este ion. Con los iones negativos hacen lo contrario. Este ion negativo atrae a las moléculas de agua, pero ahora se acercan mostrándole
sus hidrógenos, su lado positivo, y establecen atracciones electrostáticas, carga positiva contra carga negativa, y en el otro lado es carga negativa del agua contra carga positiva. Esto separa a los iones y esto permite que las sustancias iónicas se disuelvan. Cuando tú mezclas sal con agua y la revuelves y la sal parece que desaparece, lo que ocurre es que las moléculas de sal se separan una molécula de otra, pero además la molécula de sal se rompe en iones de sodio y en iones de cloro. A ese proceso se le llama disociación. La disociación es la separación de iones, ¿ok? En las sustancias que no son iónicas, pero que son polares, el agua las disuelve. Por ejemplo, esta es una molécula de glucosa que tiene muchos enlaces polares. Todos los enlaces oxígeno-hidrógeno que vean aquí son polares, y las moléculas de agua se le acercan a la molécula de glucosa, la rodean, pero en algunos casos le acercan su lado positivo a las partes negativas de la molécula y le acercan su lado negativo a las partes positivas. Muy convenencieramente, dependiendo de con qué parte de la molécula de soluto se mezclen, bueno, se junten, las moléculas de agua se van a acercar positiva o negativamente. Aquí la diferencia es que la molécula no se puede romper. Es decir, cuando la molécula de glucosa se pone en agua y se revuelve, cada molécula se separa de sus compañeras moléculas de glucosa, pero luego esa molécula, por tener enlaces covalentes, se queda entera, no se rompe. Entonces los solutos que son polares se disuelven en agua, pero no se disocian. Los solutos iónicos se disuelven y se disocian, ¿ok? Aceptaré eso como un sí. Sí. Sí, adelante. Ok. Sí, bro. ¿Y qué pasa con las sustancias que no son polares? Esta es una representación de una molécula de metano. En las moléculas no polares no hay polos, no hay cargas positivas y negativas. Las moléculas de agua no tienen ninguna razón para acercarse. Aquí las puse, pero no hay formación de enlaces, no hay puentes de atracción electrostática porque esta no tiene polos. Entonces simplemente, así como se juntan, se van y no se le quedan pegadas. Conclusión, no se pueden disolver. Por eso es que las sustancias polares, que son no polares, perdón, como el aceite, lo pones en agua, le revuelves, parece que se mezclan, te esperas un ratito y solitos se separan porque no pueden estar juntas. Y no pueden estar juntas porque no pueden formar este tipo de atracciones. ¿Queda claro? A eso le llamamos que no son miscibles. Y en química utilizamos una frase más o menos sencilla para acordarnos de qué se disuelve y qué no se disuelve. La frase es: lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Eso qué significa? Sustancias polares se disuelven en sustancias polares, sustancias no polares se disuelven en sustancias no polares por otros mecanismos. ¿Ok? Sí. Nos vamos a quedar con que el agua disuelve y entonces vamos a hablar de sistemas dispersos. Un sistema disperso no es otra... bueno, perdón, aquí me brinqué unas diapositivas. Hay moléculas que tienen la característica de tener una parte que sí es soluble en agua y una parte que no es soluble en agua, porque la estructura de la molécula son moléculas muy largas y un extremo lo tienen suficientemente polar para querer ser soluble en agua y en la otra parte, que es muy larga, es suficientemente no polar y no se disuelve en agua. Les decimos a estas moléculas anfipáticas. Ojo, acá arriba está bien escrito, no es antipáticas, es anfipáticas. Anfipático significa que tiene ambos sentimientos. Una parte de la molécula que quiere disolverse en agua, a eso le llamamos ser hidrofílico, que ama el agua, y una parte de la molécula que es hidrofóbica, que es odia el agua. Por eso significa anfipático, ambos sentires, ambos sentimientos. Como los triglicéridos, ¿no, vato? Como los triglicéridos, los triglicéridos y los fosfolípidos son ejemplos biológicos muy comunes de sustancias anfipáticas. De hecho, una sustancia anfipática tendría una estructura como esta. Un extremo incluso con partes iónicas como estos oxígenos y una cadena de carbonos muy larga y de hidrógeno. Los carbonos aquí están en azul y los hidrógenos en grisecito. Y entonces toda esta parte sería la parte que quiere estar en el agua y toda esta parte sería la parte que no quiere estar en el agua. A esta parte, a la que sí quiere estar,
A la parte hidrofílica le llamamos cabeza de la molécula y el resto es la cola. Y las podemos representar así. O mejor aún, así. Una bolita para la cabeza y una raya larga para la cola. ¿Ok? Aquí dice que hay ejemplos como los jabones y los detergentes, ¿no? Pero tú bien apuntaste, creo que fuiste Bolio, bien dijiste que los triglicéridos son anfipáticos, es correcto, ¿ok? ¿Qué pasaría si en un recipiente con agua ponemos con mucho cuidado, una molécula de estas? O sea, una molécula hidrofílica. Tengo un recipiente con agua y aquí pongo una molécula. ¿Qué creen que pase? ¿Se disolverá o no se disolverá? Sí. Bueno, la respuesta es a medias. Una parte de la molécula, la cabeza, trata de disolverse en el agua y la otra parte de la molécula, la cola, trata de no disolverse. El único lugar donde pueden hacerlo es en la superficie. Y entonces en la superficie parte de la molécula está adentro del agua y la cola está afuera. Si sigo agregando moléculas de estas, se irán acomodando cubriendo la superficie. Permítanme. No se preocupe, prof. El gato se quería salir. Si voy agregando moléculas, se van a ir acomodando así, cubriendo la superficie, hasta cubrirla totalmente. A estas moléculas, por esa razón, les llamamos tensoactivos. Son tensoactivos porque tienen actividad sobre la superficie del agua. Y su característica más importante es que modifican la tensión superficial del agua. Por eso son tensoactivos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si seguimos agregando moléculas? Supongamos que ya se cubrió la superficie completita y agrego otra molécula. ¿Qué puede hacer? Ya no cabe, o sea, ya está llena así como en el esquema. Se pondría Ya como del lado opuesto al anterior, ¿no? O sea, se quedan como cola con cola. se pondría con la cola de la nueva molécula pegada a las colas de la capa que ya está aquí y las cabezas hacia afuera, de esta forma. ¿La reconocen? ¿Reconocen qué estructura es eso? ¿Qué La estructura? bicapa de fosfolípido celular. ¿Mande? Es la capa celular, la membrana celular. Las membranas celulares forman esta estructura, pero la diferencia es que los fosfolípidos que forman la bicapa tienen dos colitas. Cada molécula tiene dos colas en una sola cabeza. Esos son los fosfolípidos. Y las moléculas, como no están pegadas entre ellas, se pueden mover de lugar, pueden cambiarse de lugar hasta cierto grado. Por eso es que los biólogos le llaman a ese modelo de mosaico fluido, porque las moléculas están interactuando y cambiándose de lugar entre ellas. Es una membrana móvil, no es una estructura rígida. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si a estas, ya que hice mi capa, meto un tenedor, una cuchara o la mano y revuelvo con mucha fuerza, obligando a que las moléculas de la capa se metan al agua? ¿Qué es lo que puede pasar? Regresarían a su posición, ¿no? O sea, Una volverían hacia arriba. parte podría regresar a su posición, pero otra parte podría formar una estructura como la que está en el dibujo. Es decir, las moléculas se agrupan entre ellas, juntan sus colas y dejan las cabezas en la superficie. Esto está adentro, aquí esta zona tendría que estar azul para decir que está adentro del agua. Pero esta parte amarilla que se puso implica que aquí adentro no hay agua. Al juntar sus colas y hacer algo semejante a lo que estoy haciendo con mis dedos, sacan el agua y forman una estructura esférica. ¿Ok? A esta estructura esférica le llamamos micela. Los detergentes, por ejemplo, hacen micela, los jabones, y pueden atrapar moléculas de grasa en el interior de la micela. Esa es la manera en que los jabones y los detergentes lavan. Cuando se pone el jabón en agua y se pone la ropa sucia, la lavadora o quien lo esté lavando agita el agua, obliga a que se forman micelas y al formarse las micelas van atrapando gotitas de mugre en el interior. Y ese es el proceso de lavado, se llama detergencia. ¿Ok? Estas dos estructuras son típicas de las sustancias anfipáticas.
Las capas monomoleculares, las capas bimoleculares como las de los fosfolípidos o las micelas en los detergentes y en los jabones. Toda sustancia que sirva para lavar algo, por ejemplo, el shampoo, los detergentes, el jabón de manos, el jabón líquido para manos, la pasta de dientes, todo eso tiene una sustancia tensoactiva que hace la función de detergencia, de lavar formando micelas de mugre, atrapando mugre. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a los sistemas dispersos. Ya que hablamos de que el agua puede disolver cosas, podemos hablar de sistemas dispersos. Un sistema disperso no es otra cosa más que una mezcla formada de dos sustancias o más, en el cual las partículas de una sustancia son muy pequeñas y están mezcladas, intercaladas en la otra sustancia que es mucho más abundante. Esa es la diferencia. Las cantidades de sustancia no son parecidas. Normalmente hay muchísimo más de una sustancia que de la otra en la mezcla. ¿Ok? A la sustancia que hay en menor proporción le llamamos fase dispersada. Perdón, en la que está, aquí dice que lo vi mal. La sustancia que está en más alta proporción, en mayor cantidad, se llama fase dispersante. Y la sustancia que en menor proporción se llama fase dispersa. ¿Ok? Para que me entiendan lo que estoy hablando, un ejemplo clásico es agarrar un vaso con agua y poner una cucharada de sal. Y la revuelves. Lo que estás haciendo es una dispersión. Las partículas de sal se separan entre ellas, se entremezclan en las partículas del agua y aparentemente desaparecen porque son tan pequeñitas que no somos capaces de verlo. Eso es un sistema disperso. La sal, que es poquita, una cucharada, sería la fase dispersa, y el agua, que es mucha, es un vaso, sería la fase dispersante. ¿Ok? Sí, ok, sí. Y las partes de la fase dispersa son muy pequeñas, ya lo dije, incluso a nivel microscópico. Y en algunos casos estamos hablando de átomos o moléculas libres. Dependiendo de los sistemas dispersos, hay muchísimos. Cuando uno piensa en sistemas dispersos, lo primero que se le viene a mente siempre es soluciones. Soluciones como el agua con sal, el agua con azúcar, el refresco. Pero la realidad es que los sistemas dispersos existen en todos los estados de agregación. Dependiendo de los estados de agregación de la fase sólida, perdón, de la fase dispersante y de la fase dispersa, puedes tener 9 sistemas dispersos distintos. Estos 3 son los estados de agregación tradicionales para la fase dispersa. Y estos 3 son los estados de agregación de la fase dispersante. Entonces puedes tener un sólido disperso en otro sólido. Esta cosa que parece una división, en esta representación, lo que está arriba es la fase dispersa y lo que está abajo es la fase dispersante. Entonces, puedes tener un sólido disperso en un sólido o un líquido disperso en un líquido. Y aquí hay algunos ejemplos. Un sólido disperso en un sólido, por ejemplo, la aleación de bronce o de latón con el que se hacen las perillas de las puertas. Son dos sólidos. Ojo, a los sistemas dispersos los catalogamos por el estado que tienen cuando está disperso, no cómo se hicieron. Yo sé que para mezclar cobre y estaño y formar el latón hay que fundirlos, volverlos líquidos y revolverlos. Pero cuando se hace sólido es cuando es la sustancia. Y entonces ahí es una sustancia sólida dispersa en otro sólido. Un líquido disperso en un sólido pierden en la masa del pan, que ponen mucha harina y le echan un poquito de agua, lo revuelven y se hace masa. Eso es un líquido porque es poquita agua en un sólido que es mucha harina. Un gas disperso en un sólido, por ejemplo, el poliestireno, la espuma de poliuretano, óigase el unicel. Y así para cada sistema, aquí viene un diferente ejemplo. ¿Ok? Los vamos a ver aquí. Aquí están los ejemplos que están en el cuadro anterior. Aquí tenemos bronce, sólido en sólido. Aquí tenemos niebla, gas, líquido en un gas. Aquí tenemos un sólido en un líquido, porque es como chocomilk. Aquí tenemos una espuma, que sería gas, aire en agua líquida. Aquí tenemos una gelatina, que es sólido en líquido. En fin, aquí hay muchos. Esto es miel y esto es un mousse. El mousse también es
sólido, perdón, gaseoso, aire atrapado en un líquido, lo que hace el mousse. En fin, estos son ejemplos para que los vean que los hemos trabajado toda la vida y muchas veces no nos damos cuenta de que es un sistema disperso, ¿sale? Para que nos quitemos la idea de que los sistemas dispersos son solo líquidos, aunque son con los que más trabajamos en el laboratorio de química, ¿ok? De todos los sistemas dispersos nos vamos a quedar ahorita justamente con estos, con los que tienen apariencia líquida. Y los que tienen apariencia líquida se pueden clasificar como suspensiones, coloides y soluciones. La diferencia entre estos tres, más importante, es el tamaño de las partículas de la fase dispersa. ¿Sí? Por ejemplo, en las suspensiones, la fase dispersa es muy grande, más de 1000 angstroms de tamaño. Y eso implica moléculas muy grandes como proteínas e incluso partículas más grandes. ¿Ok? Aquí lo podemos ver en este vaso de café, donde podemos ver que la mezcla, que es esta que estoy señalando, no es transparente, no puedo ver a través de ella, porque las partículas son muy grandes. Y entonces, ¿qué pasa? Le pasa lo que le pasa al chocomil y al café. Después de un rato, el polvo se va al fondo, ¿no? Y queda más concentrado abajo y menos concentrado arriba. ¿Ok? Eso se llama distribución no homogénea. En cambio, un coloide, aquí hay una gelatina y las gelatinas son coloides. Un coloide, las partículas son de tamaño mediano, no son tan grandes como las de una suspensión, pero son bastante grandes. Son bastante grandes y estamos hablando ya de moléculas alrededor de proteínas, más o menos. Menores o proteínas a proteínas. Y aquí lo que ocurre es que pueden ser transparentes como el gel para el cabello, que es un coloide, o pueden ser translúcidas como la gelatina, pero se alcanza a ver un poco a través de ellas, ¿ok? Y presentan efecto Tyndall. El efecto Tyndall es el efecto en el que la luz se refleja en esas moléculas. Son suficientemente grandes para poder reflejarse. En esta diapositiva, aquí es una solución verdadera y aquí entra un rayo de luz por este lado, choca con el vidrio, brilla el vidrio, atraviesa la solución y choca con el otro vidrio y brilla el vidrio, pero en medio no vemos el paso de la luz. En cambio, la misma luz, al pasar por un coloide, choca con el vidrio, brilla el vidrio, choca con las moléculas de coloide y van brillando todas y luego atraviesa, ¿sí? Es decir, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la luz de los faros, como este haz de luz que se ve en los faros, en la batiseñal, o en esta foto de la Torre Eiffel, donde aquí pueden ver el haz de luz que tiene el reflector que está hasta arriba. Estas son debido al efecto Tyndall de la luz del faro en las microgotitas de agua que hay en el ambiente, en estado coloidal en el aire. Y también la contaminación y el polvo y esas cosas. ¿Ok? Incluso el halo que se ve alrededor de la luna aquí en esta foto también es efecto Tyndall. En cambio, las soluciones, las partículas son muy pequeñas. Las soluciones verdaderas son átomos o moléculas libres, moléculas pequeñitas. Si piensen que un átomo mide entre 1 y 2 Armstrongs de tamaño, pues 10 Armstrongs es una molécula que tiene 5 o 6 átomos de longitud y párale de contar. ¿Ok? Las partículas se mezclan perfectamente en la parte dispersa y normalmente son incoloras, pero pueden tener, perdón, son transparentes, pero pueden tener color. Piensen en una botella de vidrio que es transparente y puedes ver lo que está dentro, pero si es una botella de vino, además es verde. Eso es ser transparente y tener color. Un ejemplo de soluciones sería esa, aunque sería una solución sólida. Las botellas de vidrio tienen colorante para proteger al vino del efecto de la luz, pero son transparentes para que puedas ver si está llena o vacía la botella, así de simple. En una solución, estas son las más importantes para nosotros, y en una solución, la fase dispersante se llama solvente y la fase dispersa se llama soluto. ¿Ok? Ahora sí, hay varios tipos de soluciones, dependiendo de la relación entre la cantidad de soluto y disolvente. Hay varios tipos de soluciones. Soluciones diluidas,
con soluciones concentradas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. En esta me voy rápido porque eso está en las diapositivas, ¿ok? La explicación con mucho más detalle, porque quiero llegar a hablar de unidades de concentración. No nos vamos a detener mucho en esto porque además hablar de soluciones diluidas y concentradas no es cuantitativo, no tiene ningún fundamento básico que podamos medir. Piénsenlo así. Hay quien le gusta el café con una cucharada de azúcar y hay quien le gusta con 2. Y para esas personas, si tiene una cucharada de azúcar está bien, si tiene 2 está demasiado dulce, diría muy concentrado de azúcar. Y al que le gusta con 2, si le vas a probar el que tiene una cucharada, diría que está demasiado amargo, que le falta azúcar, que está muy diluido. Entonces eso depende del gusto de las personas. En cambio, sí nos vamos a ir a las unidades de concentración, porque las unidades de concentración, señores, es una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente o de solución, y es una relación matemática, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito para que me vean escribiendo en el pizarrón. ¿Ok? En una solución. Perfecto. ¿Sí ven lo que escribí en la pared? No, está No, muy más arriba. abajo, más abajo. Más abajo. Ahí sí se ve. Ok. En una solución hay una relación que se llama concentración entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución completa. O bien entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente. Pero como esto es concentración, puede ser concentración soluto, solución, o puede ser concentración soluto, disolvente. Pero en ambos casos son cosas que podemos medir, porque la cantidad de soluto es una cantidad fija que podemos pesar, que podemos medir, y la cantidad de solución también la puedo medir, o la cantidad de disolvente. Por lo tanto, esto ya tiene una característica cuantitativa, puedo hacer cálculos, puedo utilizarla para otras cosas, ¿ok? Vamos a hablar de varias unidades de concentración ahorita, que son las siguientes. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Ya le están viendo? Sí. Sí, ya, listo. Ok. La primera unidad de concentración es concentración en porcentaje. Y se mide como qué cantidad de partes de soluto hay en el total de partes de la solución. Ojo, estas partes de la solución implican la mezcla completa, soluto y disolvente, y luego esto lo multiplicamos por 100, porque obviamente partes de soluto, un número pequeño entre un número más grande me va a dar menor a 1 y lo multiplicamos por 100 para que sea porcentual. Al decir porcentual, se refiere a lo siguiente. Me voy a ir rápido con esta y lo voy a explicar. Ay, no está lo que quería. Bueno, me regreso entonces. Imagínense así, ¿cuántas personas del salón, de los alumnos del salón, más o menos utilizan lentes? Unos, el 15% yo creo, ¿no? 15. Es decir, que unos 8 o 9 alumnos. Sí, yo creo que unos 6, 5, 6. Ok, 6 alumnos, y entonces tendríamos 6 alumnos que usan lentes, sería el soluto, entre el total de alumnos del salón, no importa si tienen o no tienen lentes, que son 32, 33. Entonces tendríamos que hacer 6 entre 33 y por 100. Eso te da aproximadamente un 15%. ¿Ok? Sí. No, de hecho da más, da casi el 20%. Porque el 20 sería 6.66. O sea, está bien, no importa, no, la cantidad no importa, pero lo que quiero que vean es qué relación se hace, en este caso, personas con lentes
entre el total de personas. El total de personas implica con y sin lentes. Entonces serían 6 que sí usan, entre 33 en total. Y eso da por 100. ¿Queda claro? Nótense que la concentración porcentual es muy fácil de manejar. Pero puse acá partes de soluto y partes de solución porque dependiendo si los solutos son sólidos, líquidos o gaseosos, estas partes las puedo medir de diferentes formas. Puedo pesar, puedo medir volumen, puedo medir presión, puedo hacer un montón de cosas. ¿Ok? Y entonces, la concentración, por ejemplo, cuando le ponemos la M, que es concentración porcentual en masa, las dos partes las estoy midiendo en masa. Es decir, el peso del soluto entre el peso de la solución. Aquí no importa el estado de gradación, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Digo, gaseoso, perdón. Aquí puse como ejemplo 2 monedas, porque en las monedas que son de oro tienen algo de cobre en solución y es una solución sólida. Entonces podemos hablar que es una solución de 5% de cobre en oro, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la solución es un líquido? Y aquí puse algunos líquidos que seguramente nunca han visto. Esta es la parte para adultos de la clase, es licores. No han visto y nunca han tenido contacto con ellos. Entonces me van a tener que creer, ¿no? Bueno, en los líquidos es más fácil. ¿Qué? En los líquidos es más fácil medir volumen. Entonces decimos mililitros de soluto entre mililitros de solución. Sigue siendo la misma unidad, así como acá son gramos con gramos. En líquidos son mililitros con mililitros. Y ojo, observen que en la concentración le puse la B de concentración porcentual en volumen para indicar que son 2 líquidos. Esto puede ser 2 líquidos o 2 gases. La de gramos en gramos puede ser cualquier estado de agregación, siempre y cuando las unidades sean las mismas, pero la de líquidos y gases es en volumen. También se puede hacer es decir, en sólidos no es común medirles el volumen. Y otra cosa, en la concentración porcentual en masa, puedo utilizar cualquier unidad de masa. Podrían ser kilogramos arriba y kilogramos abajo, libras arriba, libras abajo, toneladas arriba y toneladas abajo, siempre y cuando sea la misma unidad de masa en ambos valores, podemos utilizar cualquier unidad de masa. Acá en la concentración en volumen ocurre lo mismo. Pueden ser mililitros de soluto entre mililitros de solución, litros de soluto entre litros de solución, galones de soluto entre galones de solución, metros cúbicos entre metros cúbicos, no importa, siempre y cuando sea la misma unidad. Y en química en particular nos sirven mucho las soluciones que son de un sólido disuelto en un líquido. Y en ese caso, la concentración porcentual, como en nuestro caso, la mayoría de las soluciones utiliza agua como líquido disolvente, entonces en ese caso, la concentración porcentual se maneja en gramos de soluto entre mililitros de solución. Porque al hablar de soluciones en agua, 1 mililitro y 1 gramo es prácticamente lo mismo por la densidad del agua. Entonces, podemos hablar gramos entre mililitros sin problema, pero solamente cuando la solución es en agua. ¿Ok? Perfecto. Voy a hacer un ejercicio en el pizarrón para que se vayan acostumbrando. Por ejemplo, imaginen que quiero preparar una solución, se requiere una solución al 3.5% de azúcar en agua. Y necesitamos, la pregunta es, ¿cuántos gramos de azúcar necesito para preparar 300 mililitros de solución? ¿Ok? Bueno, la definición de la concentración es que la concentración en porcentaje es igual a los gramos de soluto, en este caso es del azúcar, entre los mililitros de solución, que es porque está hecho en agua, y esto por 100.
y analizo qué tengo. ¿Qué tengo? Tengo la concentración, ¿sí? Dice 3.5%. ¿Tengo el soluto? No, es lo que me preguntan. ¿Cuántos gramos de azúcar? ¿Tengo el volumen de solución? Sí, son 300 mililitros. Simplemente lo puedes despejar. Así de simple. En estos problemas solo hay 3 cosas que preguntar y te tengo que dar los otros 2 datos. O sea, si quiero la concentración, tengo que dar soluto y solución. Si quiero el soluto, como en este caso, tengo que dar concentración y solución. Si quisiera la solución, te tendría que dar la concentración y el soluto. ¿Ok? Si lo despejo, los gramos de soluto quedan concentración en porcentaje por los mililitros de solución sobre 100. Sobre 100. ¿No? Y entonces serían, ¿sí se ve bien lo que estoy escribiendo, chavos? Sí. Ok, gramos de soluto. Sí. Sería igual a la concentración, que es 3.5% por 300 mililitros entre 100. Estos 2 ceros de 300 los voy a cancelar con el 100 y me quedaría 10.5 gramos. ¿Por qué sé que son gramos? Porque acuérdense que este porcentaje es gramos de soluto entre mililitros. Entonces, aquí hay intrínsecamente, hay una unidad de gramos sobre mililitro. Los mililitros se van a cancelar con estos y solo me van a quedar en gramos. ¿Sí alcanzan a ver aquí abajo? Sí, sí alcanzamos a ver. Ok. ¿Queda claro, caballeros? Sí. Es muy simple. Sí, sencillo. De hecho, esta unidad de concentración es la más sencilla porque solo tiene 3 cosas y normalmente tienen que dar 2 de ellas. ¿Ok? ¿Queda claro? En el texto que viene, que se llama Sistemas Dispersos, que también ya subí a Moodle, en Moodle ahí debe haber 2 textos, uno que es el agua y uno que es sistemas dispersos. En particular, el de sistemas dispersos que dice ahí que vamos a hacer examen pasado mañana, viene todo esto con muchos ejemplos. De hecho, vienen como 15 ejemplos de todos los sistemas dispersos. ¿Ok? Regreso a la presentación. ¿Ya lo están viendo? Ya aparece. Ok. La siguiente unidad de concentración es igual de simple, se llama partes por millón. Es igualita que la concentración en porcentaje, excepto que es en por millón. Entonces la definición es partes de soluto entre el total de partes de la solución y por 1.000.000, 10 a la 6 es 1.000.000. Entonces, exactamente igual, solo que en vez de multiplicar por 100, multiplicamos por 1.000.000. Estas soluciones aceptan cualquier tipo de unidades siempre y cuando las unidades arriba y abajo de la división sean iguales. Pueden ser moléculas, pueden ser gramos, pueden ser miligramos en litro. Esta última la voy a quitar para que no se me hagan bolas. O podrían ser mililitros entre mililitros, da igual, ¿sí? Siempre y cuando sean la misma unidad. Se utiliza cuando las soluciones son muy diluidas, tan diluidas como que una solución 1% equivale a una solución 10.000 partes por millón, es 10.000 veces más chiquita las partes por millón. Entonces, en vez de decir 0.0003%, decimos 3 ppm y ya. Y esto que están viendo aquí, algunos seguramente lo conocen, es una boleta de verificación. Y si algunas veces han visto las boletas de verificación, aquí te dice por qué no pasaste la verificación o si la pasaste. Estos números que están aquí en particular están medidos como partes por millón de gas. Por cada millón de moléculas de gas que sale del escape del coche, hay un cierto número de moléculas de diferentes componentes que salen. Y si alguno de estos se pasa de los límites establecidos, pues entonces tu coche no pasa la verificación y no circula, ¿no? Por ejemplo, hidrocarburos, los coches andan normalmente entre 3 y 5 partes por millón y el máximo es 8.
Entonces, claro, un coche que emita 10 partes por millón o 15 partes por millón de hidrocarburos no lo van a dejar circular. ¿Vale? Sí, Todo sí, bien, sí. sí. Sí, perfecto, Ok. todo bien, todo bien, Me todo voy a bien. brincar a esta unidad de concentración, que es la concentración molar. Esta es, bueno, una cosa que había que decir es que las soluciones se acostumbra a catalogarlas como soluciones físicas y como soluciones químicas, no por el estado de agregación, sino por la utilidad y por las unidades con las que se expresa. Concentraciones físicas son concentración en porcentaje y partes por millón. Concentraciones químicas son molar, molal y una que se llama fracción molar. ¿De qué se trata esto? La diferencia es que mientras que en las soluciones físicas utilizamos gramos o mililitros o litros para expresar las cantidades de soluto, en estas soluciones el soluto se expresa en moles. Y de hecho, aquí está la expresión. ¿Por qué se brincó? Es que aquí están las dos. Esta se llama concentración molar. La M mayúscula es de molar, con R al final, molar, como las muelas, donde el soluto se mide en moles y la solución se mide en volumen, en litros de solución. Esta imagen que ven aquí es de un matraz en particular que se llama matraz aforado. La única utilidad de los matraces aforados es para preparar soluciones molares. ¿Por qué razón? Porque si este matraz dijera que es de 1 litro de capacidad, lo único que puedes medir ahí es 1 litro. Oye, es que si le pongo a la mitad es medio litro, pero no sabes dónde exactamente, porque no tiene escala. Solo tiene una marca a la altura del cuello, en la que si completas el líquido hasta esa marca, sabes que es 1 litro. Los otros matraces, los que tienen rayitas, pues más o menos. En este sí es muy preciso. ¿Ok? Entonces, en las concentraciones molares, un molde es molde soluto entre volumen de solución, en particular en 1 litro. La definición como muy ortodoxa es concentración molar es número de moles que hay en 1 litro de solución. Moles de soluto en 1 litro de solución. Es decir, si es 1 molar, tiene 1 mol en 1 litro. Punto. Si es 2 molar, tiene 2 mol en 1 litro. No 2 mol en 2 litros. Porque si fuera 2 mol en 2 litros, a la hora de dividir queda 1. Siempre es referido a 1 litro. Pero cuando hacemos la división número de moles entre número de litros, me da la proporción de cuántos son en cada uno de ellos. ¿Ok? Y la otra concentración es la que está aquí, que se llama concentración molal. Termina el L, M-O-L-A-L, molal. O molalidad, como quieras llamarlo. ¿Sí? Se representa con la M minúscula. Fíjense la diferencia. La molaridad de molar es con M mayúscula. La molalidad es con M minúscula. Y esta se define número de mol de soluto entre la cantidad de disolvente. Me falta una D aquí. Cantidad de disolvente. Ojo, aquí es disolvente por separado. Y ese se mide en kilogramos, no en litros. Este es moles que hay en cada kilogramo. El ejemplo que está aquí es una solución de esas que se utilizan para darle de beber a los colibríes, porque las unidades de concentración de solución son molales, no molares, ni porcentuales. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Vamos a trabajar No, ninguna, en lo que ninguna. nos queda. Vamos a trabajar con algunos ejercicios de unidades de concentración molar y molal, que son los más usuales en química. Entonces, ejercicio, escriban por favor. Espero que tengan dónde escribir, porque acuérdense que esto es una clase. ¿Vale? Sí, claro, aquí. Ok. Se prepara una solución. Se prepara una solución disolviendo 35 gramos de yoduro de potasio
medio litro de solución. La pregunta es, ¿cuál es la concentración molar de la solución? ¿Ok? Aquí lo que vamos a tratar de determinar es la concentración molar de la solución. ¿Sale? Entonces, concentración molar, sabemos por definición que es número de mol de soluto entre volumen de solución. Los mol de soluto, por supuesto, se miden en mol y el volumen se mide en litros. ¿Ok? Entonces, resolver este problema se vuelve más o menos simple si pensamos que si tenemos los mol de soluto y tenemos el volumen de solución, los litros de solución, bastaría con hacer una división y obtendría el resultado, que es la concentración molar. ¿Ok? Pero, pregunta, ¿tengo los mol de soluto? Los puedes sacar, ¿no? Exacto. Puedes sacar del compuesto. Sí. No los tengo, pero los puedo sacar porque tengo los 35 gramos de yoduro de potasio. Entonces, entre estos dos datos, puedo sacar los moles de soluto. ¿Y tengo el volumen de solución? Sí, me dijeron que es Sí. medio litro de solución. Entonces, el problema va a ser, número 1, determinar cuánto vale N, y número 2, determinar cuánto vale M, que es el resultado. Entonces, ¿cómo determino N? ¿Cómo determino N? Sacar la masa molecular Masa del... molecular, ¿sí o no? Para saber cuánto pesa un mol. Y entonces digo, potasio, para fines de la clase, ahorita voy a redondearlo, pesa 39, y el yodo pesa 127. 7 y 9, 6, 6, llevo 1, 3, 4, 5 y 1, 6, llevo 1 y 1, 6. 166. ¿Qué significa esto? Que un mol son 166 gramos. ¿Sí ven? ¿No se ve demasiado blanco el pizarrón, caballeros? No, sí se ve bien, se ve bien. Un mol son 166 gramos. ¿Cuántos mol son los 35 gramos que tengo? Luisito, tú siempre haces las operaciones, ¿por qué ahora no estás haciéndolas? Punto 21, ¿no? Tengo mi calculadora a la mano, perdón. 0.21 mol. Ajá. ¿Ok? Entonces ya está, ese es el paso 1, ya resolví el número de moles. Ahora sí yo tengo N moles, que son 0.21, y tengo el volumen que es medio litro. Pues entonces el paso 2 simplemente es la concentración molar es igual a N, que es 0.21 mol, entre volumen, que es medio litro, entre 0.5 litros, y la M me va a quedar de 0.42. 0.42 mol sobre litro, o simplemente 0.42 molar. Y ya está. Noten que es muy parecido a los ejercicios de concentración porcentual, excepto que el soluto hay que trabajarlo en moles. Entonces siempre vamos a estar usando el concepto de mol en estos problemas. ¿Ok? Sí. Cópienlo quien esté copiando y ahorita continúo con otro ejercicio.
¿Listo? Sí. Sí, listo, listo. ¿Caballeros? Sí, yo ya estoy. ¿Alguien no ha terminado? Que esté copiando, por supuesto. Rodrigo, ¿ya? Ya. Ok. ¿Quién más? Voy a dar un minutito más para que terminen de copiar los que faltan. Sí. Solo me falta la última parte. Ah, ok. ¿Listo? Señores, Sí, ya. Sí, listo, listo, listo. hagamos otro ejercicio. Segundo ejercicio diría, ¿cuántos gramos de nitrato de plata, cuántos gramos de nitrato de plata se requieren para preparar 200 mililitros de solución 0.1 molar? ¿Cuántos gramos de nitrato de plata ¿Se requieren para qué? para preparar 200 mililitros de solución 0.1 molar? Aquí lo que me están preguntando, señores, es la cantidad de soluto en gramos. Entonces, si es un problema anular, la pregunta es, ¿cuántos gramos de nitrato de plata? Esta es la fórmula, AgNO3. Se requiere para preparar 200 mililitros de solución 0.1 molar. Ok. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok. Parto de la definición. Siempre en estos problemas, acuérdense que nos conviene pensar siempre en la definición de molaridad. Y yo sé que la definición de molaridad es número de mol entre el volumen. De tal manera que tengo el número de moles y el volumen, puedo sacar la molaridad. Pero aquí no me están pidiendo la molaridad porque esa me la dan. Me están diciendo el soluto. Me están pidiendo el soluto. En esta ecuación, la N es el soluto. Entonces, lo primero que puedo hacer es despejar la N de esta ecuación y decir que N es igual a M, perdón, M mayúscula, por B. De tal manera que puedo determinar la cantidad de soluto multiplicando la concentración que me dan y el volumen. Pero ojo, en la ecuación de molaridad, N es número de moles de soluto. Si yo la despejo, esta N siguen siendo moles de soluto. Yo no quiero moles de soluto, me pidieron gramos. Entonces, lo primero que puedo hacer es calcular el número de moles de soluto y luego, una vez que ya tenga los moles de soluto, convertirlos a masa utilizando la masa molecular del nitrato de plata. ¿Queda claro? Entonces, nuevamente son dos pasos. Paso número 1, calcular cuánto vale N, número de moles de soluto. Y paso número 2, calcular cuánta es la masa en gramos de soluto que me pide. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que necesito? Calcular N. ¿Puedo calcular N? ¿Qué necesito para calcular N? La concentración molar, que sí la tengo, 0.1 molar, y el volumen. No más que, ojo, el volumen sí lo tengo, pero lo tengo en mililitros.
tenemos que convertirlo primero a litros, porque la definición de molar es número de moles entre número de litros de disolvente, entre el volumen de disolvente medido en litros. Pues Entonces queda acuérdense, como 0.2 litros, ¿no? esto tienen que ser exacto, 0.2 litros, ¿ok? Y ya que está convertido en 0.2 litros, entonces sí, paso número 1. N es igual a M por B. N es igual a M, que vale 0.1. Ojo, 0.1 molar es contracción molar y son moles sobre litro. Entonces, molar tiene como unidades mol sobre litro. Entonces, si pongo 0.1 mol sobre litro, y a eso lo multiplico por 0.1 litros, litros con litros se cancelan y la única unidad que me queda es mol. Sería Sí. 0.2 litros, ¿no? Queda 0. Aquí es pues 0.2 litros, perdón, tienes razón, gracias. No. Quedaría 0.02 mol. Sí. ¿Sí o no? Sí, 0.02 mol. Ahora, estos 0.02 mol hay que convertirlos a gramos, no he terminado. Y para ello necesito la masa molecular del compuesto. Y la masa molecular sería plata, 169.8. que pesa, ¿mande? 169.86. Ay, caray, ¿ya has sacado con todo y todo? Sí. Perfecto, pero de todos modos lo voy a hacer para que todos se acuerden. ¿Sale? Sí. La plata pesa 108, estoy redondeando valores. Es un átomo, son 108 valores. Digo, perdón, 108 UMA. El nitrógeno pesa 14, también es un átomo, son 14. Y el oxígeno pesa 16, pero son 3 átomos, da 48. En total, 8 y 8, 16 y 4, 20. Llevo 2, 3 y 4, 7 y 1. 169.8 es prácticamente 170. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Okay? Está redondeado, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué significa este número, señores? Significa que un mol de compuesto son 170 gramos. Pero yo no tengo un mol. ¿Cuánto tengo? 0.02 mol. Sí. Si un mol son 170 gramos, 0.02 mol, ¿cuántos gramos es? El resultado es 3.4 gramos. 3.4 gramos. Sí, correcto. Ya lo hice aquí en la calculadora, sí. ¿Ok? Sí. Ya podemos calcular. ¿Qué cosas podemos calcular en concentración molar? Podemos calcular la concentración molar, podemos calcular la masa de susto, podemos calcular la cantidad de solución que vamos a preparar, pero también podemos calcular masas molares de sustancias desconocidas. Si tienes la masa, tienes la concentración y tienes el volumen, puedes determinar cuál es la masa molecular del compuesto. Son las mismas operaciones, nada más en un orden diferente. ¿Ok? Cópienlo, por favor. Sí, ok, lo ando copiando ya. Sobres.
Ya terminé. Gracias. ¿Y los demás? También. ¿Y Rodrigo? Perfecto. Ya. Ya, todo bien, prof. Gracias. Ok. Tercer y último problema que nos quedan como 15 minutos. Perfecto. Perfecto. ¿Sale? Sí. Escriban, por favor. Se prepara una solución. Se prepara una solución. Se prepara una solución disolviendo 3 gramos de urea. 3 gramos de urea en agua suficiente para completar 1 litro de solución. ¿En agua suficiente para qué? Para completar 1 litro de solución. Ajá. Perdón, medio litro de solución. No es 1, es medio. Entre medio litro de solución. Para completar medio litro de solución. Si la concentración de la solución es 0.1 molar, si la concentración de la solución es 0.1 molar, ¿cuál es la masa molecular de la urea? ¿Ok? Bien. Sí, perfecto, ya. Se prepara una solución disolviendo 3 gramos de urea en medio litro de solución. Si la concentración es 0.1 molar, ¿cuál es la masa molecular de la urea? Entonces, 3 gramos de urea. Le voy a poner la UR nada más así, para no escribir urea, que ni que fuera tan difícil, ¿verdad? Urea. ¿Ok? Pero no sabemos cómo es la urea, no sabemos la fórmula. Si supiéramos la fórmula, podríamos determinar la masa molecular simplemente sumando masas de átomos como lo hicimos en los 2 ejercicios anteriores. Justamente el problema es que ahorita dice urea y no sabemos cuál es su fórmula. Entonces hay que calcular su masa molecular. Nos dice que queremos medio litro de solución y que la concentración es 0.1 molar. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa molecular de la urea? ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿O está muy alto? Sí, bueno. Sí se ve, sí se ve. Ahí. Perfecto. Sí, sí se ve. Ok. Partimos otra vez de la definición de molaridad, señores. Molaridad es igual a N entre B, donde N es número de moles de soluto y B es el volumen de solución. Si revisan los datos de que contamos, ¿tenemos la molaridad? Sí la tenemos, 0.1 molar. ¿Tenemos el volumen? Sí lo tenemos, medio litro. Entonces, ¿qué puedo obtener de esta ecuación? Puedo obtener N. Ahora, ¿me sirve para algo obtener N si lo que me piden es la masa molecular? Sí me sirve porque N es número de moles. Sí. Y el número de moles se relaciona con la masa molecular y con la masa en gramos de sustancia. Entonces, si tengo los gramos de sustancia y la masa molecular, puedo obtener si tengo los gramos de sustancia y obtengo de aquí N, puedo obtener la masa molecular. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es, 1, ¿cuánto vale N? Porque una vez que tenga N, 2, con N y la masa de sustancia, puedo obtener la masa molecular, que es lo que me pide el problema. ¿Ok? Entonces, vamos a obtener N, paso número 1. Si M, molaridad, es N número de moles entre volumen,
Pues entonces N número de moles es igual a M molaridad por V volumen. Y entonces determino N es igual a la molaridad, que es 0.1 molar, por el volumen, que es medio litro. Para que sea más claro, N es igual a 0.1 mol sobre litro. Acuérdense que las unidades de molaridad son mol sobre litro. Y eso lo multiplico por 0.5 litro. Litros con litros se cancelan y N es igual a 0.1 por 0.5, 0.05 mol. Litros con litros se cancelan, la única unidad que me quedó es mol. Entonces, 0.1 por 0.5, 0.05 mol. Ya tengo los mol. Paso número 1, ya lo completé. Como ya tengo los mol y la masa de sustancia me la dieron, que son los 3 gramos, puedo determinar la masa molecular, porque acuérdense que la masa molecular es la masa de un mol. Entonces puedo hacer una regla de 3 diciendo si 0.05 mol, no, 0.05 mol es los 3 gramos. Porque tú lo que hiciste fue disolver 3 gramos en agua y el problema te dice que esos 3 gramos, bueno, que en la solución hay 0.05 mol. Entonces, si tú disolveste 3 gramos y la solución tiene 0.05 mol, eso significa que 3 gramos son 0.05 mol. Esa es la relación. ¿Ok? Sí. Entonces, voy a ponerla como debe ser. 3 gramos de solución en la solución equivalen a 0.05 mol. Entonces, si 3 gramos son 0.05 mol, ¿cuántos gramos es un mol? ¿Ok? Porque lo que nos interesa es la masa molecular, que es la masa de un mol, pero expresada en gramos. Que son 60, ¿no? Son 60. X igual a 60 gramos en un mol. O lo que es lo mismo, X es igual a 60 UMA, porque es la masa de una molécula. Y acuérdense que en una molécula las unidades que utilizamos son UMA. ¿Ok? Sí. ¿Dudas hasta aquí, caballeros? No. Ok, cópienlo, por favor. Perfecto. Vato. Mande, No, perdón, es que no se escuchaba. mande. No, nada, perdón, es que no se escuchaba. Ah, estaba calladito. Ah, no, es que Sí, estábamos copiando el problema, Mendoza. Sí. Ah, perdón. ¿Ya terminaron de copiarlo? Sí, yo ya lo acabé de copiar. Yo ya, vato, yo terminé. Yo terminé, profe. Ok. Si entendieron estos problemas,
Voy a regresar a la presentación. Sale. Si entendieron estos problemas, se van a dar cuenta que la definición de molal y de molar son muy parecidas. La única que cambia es que aquí, en vez de ser volumen de solución, es masa de disolvente. Entonces, en estos problemas de molal, se hacen igualito que los de molal, se hacen las mismas operaciones, solo lo único que cambia es la unidad. En vez de ser litros de solución, van a ser kilogramos de agua. ¿Ok? Entonces, con eso ya pueden hacer cálculos también de molalidad, no solo de molaridad. ¿Sale? Sí, sí. Sale. Y finalmente voy a introducir en este momento una última unidad de concentración que se utiliza mucho en mezclas gaseosas y también en mezclas líquidas, pero principalmente en mezclas gaseosas, que es la concentración fracción molar. Eso no está en las diapositivas, pero sí está en el texto de unidades de concentración de sistemas dispersos. ¿Ok? ¿Qué es la fracción molar? ¿Es pregunta? Sí, a ver, ¿quién puede imaginarse qué es la fracción molar? Una parte de un mol. Una pequeña parte, ¿no? No, pero estoy hablando de una mezcla, estoy hablando de una solución. Entonces, ¿qué será la fracción molar? La concentración de un soluto Medido en medido en mol. mol, es correcto. ¿Y el disolvente o la solución? También en mol, caballero. La fracción molar es, y se representa con la letra G, parece una X, pero es la Xi griega, se define como el número de moles de soluto entre el número de moles de mezcla. ¿Ok? Entonces, por decirles algo, para explicarlo mejor, imagina que tienes una mezcla formada por las sustancias A, y de eso tienes 3 mol, por la sustancia B, y de eso tienes 8.7 mol, y por la sustancia C, y de eso tienes 14.2 mol. ¿Ok? Vamos a determinar la fracción molar de A en la mezcla. ¿Ok? La fracción molar de A en la mezcla es igual al número de moles de A entre el número de moles totales, es decir, los mol de A más los mol de B más los mol de C. La fracción molar es un número fraccionario, de ahí el nombre. Fraccionario entre 0 y 1. ¿Ok? Siempre es positivo y es entre 0 y 1. Si da 0 de fracción molar es que no tienes la sustancia, y si da 1 de fracción molar, pues es que es la sustancia pura, no es una mezcla. ¿Sale? Y entonces lo que tengo que hacer es sumar los moles de A, los moles de B y los moles de C. Es decir, sería N de A, que son 3 mol, entre 3 más 8.7 más 14.2 mol también. ¿Cuánto da eso?
A ver. Es que me moviste perdón. Es que se me puso Rui en la pantalla, entonces ya no veía los números. Más 8.7 más 14.2. 3 y 8, 11. 25.9. 25.9. ¿No? Sí. Entonces, la fracción de A sería los 3 mol de A entre los 25.9 mol totales. El resultado es .115. 0.115. No tiene unidades, porque como mol con mol se cancelan, la fracción molar es un número que no tiene unidades. Se utiliza mucho en mezclas gaseosas y algunas veces lo expresan como porcentaje, simplemente multiplicando por 100. ¿Ok? Te pueden decir, la fracción molar es 11.5%. En realidad están agarrando la fracción molar y multiplicándola solamente por 100. Pero siendo muy claro, la fracción molar es un número entre 0 y 1 y es positivo, siempre. ¿Ok? Sí. Entonces, un ejemplo simple de esto sería, escriban por favor. ¿Ya puedo borrar el pizarrón? Sí. Ya. ¿Todos? Ya. Ok. Escriban por favor. Se tiene una mezcla de 25 gramos de neón con 35 gramos de argón, ambos gases. 25 gramos de neón con 35 gramos de argón, ambos gases. Pregunta, ¿cuál es la fracción molar del neón en la mezcla? Dice 25 gramos de neón. ¿Cuál es la que, perdón? La fracción molar. Y 35 gramos de argón. Y la pregunta es, ¿cuál es la fracción molar del neón en la mezcla? Por definición, fracción molar de una sustancia es igual al número de moles de esa sustancia entre el número de moles total. Esa es la definición. ¿Tengo los moles de neón? Sí. No, tengo gramos, Luis. Bueno, tienes gramos, hay que pasar. ¿Tengo los moles de argón? No. No. No, también tengo gramos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir los gramos a Amor. los moles correspondientes para poder utilizar la definición de fracción molar. Si no, no voy a poder. O sea, lo que no se vale es que sumes los gramos directos y hagas esto con gramos, porque eso no sería fracción molar. ¿Ok? Sí. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular cuánto vale N del neón. Y yo sé que un mol de neón son 20 gramos. Eso lo saco de la tabla periódica. ¿Cuántos mol son 25 gramos? Pues más o menos 0.8. Ah, no, 1.25. 1.25. Mol. Y calculo los mol del argón. Y yo sé que un mol de argón son 41 gramos. La memoria no me falla. Y espero que no me falle. Si un mol de argón son 41 gramos, ¿cuántos mol son 35 gramos? Recuerden, las masas atómicas las saqué de la tabla periódica. Bueno, traté de acordarme de ella. ¿Cuánto da 35 entre 41? .853. Gracias. 0.853. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto sería N total? Porque acuérdense que necesito la N total en el divisor. N es la
Es. A ver, sí, ya. Sería N de neón más N de argón. O sea, los moles de neón más los moles de argón. Eso sería 1.25 más 0.833. No, 53, perdón. 2.103. N total, 2.103. Y ya tengo la N total mol. Ya tengo los moles de neón, tengo los moles de argón, y tengo la N total, los moles totales de la mezcla. Ya puedo hacer la definición. La fracción molar del neón, que es la que nos piden, sería N del neón entre N total. Es decir, 1.25 mol entre 2.103 mol. .59. 0.59. Y esa es su fracción molar. ¿Está claro, caballeros? Sí, perfecto. Sí, Ok. perfecto. Bueno, pues con esto vamos por... Clarísimo. Acuérdense